Hola, bienvenido al canal de terror, aquí narrado donde comienzan tus peores pesadillas. Apaga las luces, cierra las puertas y embárcate conmigo en las historias más terroríficas de la noche. La noche estaba envuelta en un silencio inquietante, solo interrumpido por el susurro del viento que se arrastraba entre los árboles del cementerio. Yo, Daniel, me acerqué lentamente a ese lugar que siempre me había fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. El cementerio local, conocido por sus secretos oscuros, parecía más sombrío que nunca. Las sombras danzaban bajo la tenue luz de la luna y una sensación de inquietud me envolvía como un manto pesado. Dudé por un momento, mi corazón disparándose, pero la curiosidad que ardía dentro de mí era más fuerte que el miedo. «Es solo un cementerio», murmuré para mí mismo, tratando de ahuyentar la sensación de que algo estaba a punto de devorarme. «No es nada». Con un último suspiro, crucé los portones oxidados. El chirrido metálico parecía resonar en el espacio vacío y al instante me vi envuelto en una atmósfera opresiva. Las tumbas antiguas se extendían ante mí como guardianes silenciosos de secretos hace tiempo enterrados. Comencé a escuchar murmullos indistintos, susurros que parecían flotar en el aire, provenientes de todas direcciones. «Daniel, estás loco por estar aquí», pensé, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Cada paso era un desafío, y el miedo se mezclaba con una adrenalina inexplicable. Al acercarme a un mausoleo cubierto de musgo, los susurros se volvieron más claros, más insistentes. «Ven, ven, ven». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué era esto? Un ritual, un llamado. Mi cuerpo luchaba contra la voluntad de correr, pero la curiosidad era una fuerza poderosa. Atraído por la luz tenue que pulsaba entre las tumbas, avancé, con la respiración acelerada y los sentidos alerta. Fue entonces que vi las figuras encapuchadas en un círculo sombrío alrededor de una sepultura abierta. Mi corazón dio un salto en mi pecho y una ola de pavor me invadió. Estaban allí, llevando a cabo un ritual macabro bajo la luz de la luna, y la sensación de estar siendo observado me envolvió como un abrazo helado. «¿Qué hice?», murmuré para mí mismo, mientras la realidad de aquella escena comenzaba a infiltrarse en mi mente. Esa noche no era solo una exploración, era un portal hacia lo desconocido, y estaba a punto de descubrir que algunos secretos son más oscuros que cualquier sombra que pueda habitar un cementerio. Sentí que mi corazón se aceleraba cuando las figuras encapuchadas se volvieron hacia mí. La capa negra que cubría sus rostros parecía absorber la luz de la luna y sus ojos, si es que tenían ojos, brillaban con una intensidad que me paralizaba. Una fuerza invisible me mantenía allí, como si las sombras a mi alrededor hubieran cobrado vida y quisieran mantenerme prisionero. Quería correr, pero mis piernas parecían pesadas, como si estuvieran clavadas en el frío suelo del cementerio. «No deberías estar aquí», resonó una voz profunda y ecoante en medio del silencio sepulcral. Era una voz que parecía venir de todos lados, reverberando en las paredes de las tumbas. «Tú perteneces a nosotros». Aquellas palabras, cargadas de una certeza macabra, hicieron que un escalofrío me recorriera la espalda. En un impulso, finalmente logré moverme. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta. Las piedras del camino parecían levantarse en mi contra. Los pasos pesados de los cultistas resonaban detrás de mí, un sonido que se mezclaba con mi propio pánico. Cada latido de mi corazón parecía un aviso, pero no iba a detenerme. Al cruzar los portones oxidados, sentí la libertad y al mismo tiempo el horror de saber que aquellos seres aún estaban allí, observándome. Me di vuelta para mirar hacia atrás y vi las figuras emergiendo de las sombras,
sus capas ondeando como si estuvieran danzando en una brisa que no existía. Uno de ellos levantó la mano y una sensación de frío cortante me envolvió. «¡Esto no ha terminado, Daniel!», gritó uno de los cultistas, su voz cargando un tono de promesa y amenaza. Aquellas palabras resonaron en mi mente mientras corría sin mirar hacia atrás nuevamente. Al llegar a casa, asegurando puertas y ventanas, la adrenalina aún pulsaba en mis venas. Lo que había presenciado era tan surrealista que incluso con las luces encendidas, las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían estar observándome. Me senté en el sofá intentando recuperar el aliento, pero la sensación de estar siendo vigilado no desaparecía. Los susurros de la noche parecían infiltrarse por las rendijas de las ventanas, susurrando secretos que no quería escuchar. «No puedes escapar de lo que viste», susurraban las voces, y me pregunté si eso era solo mi mente jugando trucos o si el culto realmente tenía una forma de alcanzarme, incluso en mi hogar. Cerré los ojos, pero la imagen de las figuras encapuchadas y el ritual macabro permanecieron grabadas en mi mente como una pesadilla que no terminaba. Desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas, pero la sensación de pavor aún pulsaba como un eco dentro de mí. El día parecía tan común, tan distante de la noche anterior, pero sabía que la realidad que había presenciado en el cementerio no podía ser ignorada. Me levanté de la cama sintiendo todavía la adrenalina correr en mis venas. Miré en el espejo y vi mi rostro pálido, como si la noche anterior me hubiera robado un pedazo del alma. ¿Qué fue eso?, murmuré para mí mismo mientras me vestía rápidamente. Decidí que necesitaba saber más sobre ese lugar, sobre los rituales que presencié. Con la mente llena de preguntas, tomé mi celular y comencé a investigar. Tras varias horas de búsqueda frenética, encontré un artículo antiguo que hablaba sobre el cementerio y su pasado oscuro. El texto describía cultos que adoraban a los muertos, buscando poderes que desafiaban la misma muerte. A cada palabra leída, una ola de horror me envolvía. No es posible que haya visto uno de esos rituales, pensé, tratando de convencerme de que todo no era más que una pesadilla. Pero la memoria de las figuras encapuchadas y la sepultura abierta era demasiado vívida. Con el corazón acelerado, llamé a mi amigo Lucas. «Daniel, ¿estás bien? ¿Qué pasó anoche?», no preguntó preocupado. «Lucas, yo vi algo en el cementerio, algo horrible. Necesito saber más sobre esto», respondí, sintiendo una urgencia creciente en mi voz. «No puedes volver allí, Daniel. Es muy peligroso», insistió. «Lo sé, pero simplemente no puedo ignorar esto. Necesito entender qué está pasando», repliqué decidida. Tras colgar, una idea se formó en mi mente. Necesitaba volver al cementerio. Algo dentro de mí clamaba por ello, como si hubiera una conexión profunda que aún no comprendía. «Si no lo hago, ¿quién sabe lo que puede suceder?», dije en voz alta, como si eso pudiera darme valor. Miré por la ventana hacia el cementerio a la distancia, rodeado por árboles sombríos, y una sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente me envolvió. La adrenalina y el miedo se mezclaban, formando un torbellino dentro de mí. Decidido, hice un plan. Necesitaba un mapa del cementerio y algunas herramientas para protegerme. La noche se acercaba, y con ella la certeza de que volvería a enfrentar aquello que no comprendía del todo, pero que de alguna manera formaba parte de mí. «Voy a descubrir la verdad», susurré para mí mismo, mientras la sombra del cementerio crecía en mi mente, una llamada irresistible que no podía ignorar. Cuando la noche cayó nuevamente, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una brisa gélida susurraba entre los árboles del cementerio.
Con la linterna en mano y el corazón latiendo descompasado en mi pecho, sabía que no había marcha atrás. La luna llena iluminaba mi camino, pero la luz parecía más una trampa, atrayéndome hacia lo desconocido. Con cada paso, los recuerdos de la noche anterior volvían a mi mente, como ecos de una realidad que no quería enfrentar. «Eres un cobarde, Daniel. No puedes dejar que el miedo te venza», murmuré, tratando de encontrar valor en mis propias palabras. Al cruzar los portones oxidados, la sensación de opresión me envolvió nuevamente. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latir, como si las antiguas tumbas estuvieran susurrando secretos oscuros. A medida que me acercaba a un mausoleo en particular, un ruido inhumano cortó el silencio, helando mi sangre. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, una mezcla de dolor y risa, una llamada al abismo. «No es nada, solo tu imaginación», intenté convencerme, pero la adrenalina disparó en mi cuerpo. Forzándome a entrar, decidí que no retrocedería. Había algo allí que necesitaba ser enfrentado. Dentro del mausoleo, la penumbra era densa y las sombras danzaban en las frías paredes. Mientras me acostumbraba a la oscuridad, avisté figuras encapuchadas formadas en un círculo, murmurando palabras que parecían antiguas y poderosas. El aire estaba impregnado de un olor a cera y algo más, algo que me hizo sentir náuseas. «Esto no es real, esto no es real», repetía, pero la verdad era que estaba allí, en el centro del terror. De repente, una figura demoníaca comenzó a emerger de las sombras, sus ojos brillando como brasas. Mi corazón se disparó y apenas podía respirar. «¿Por qué viniste, hijo de la luz?», susurró la criatura, su voz resonando como un trueno en mi mente. Dudé, la pregunta resonando en mí. ¿Qué estaba realmente haciendo allí? Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de entender. «No, no tengo miedo de ti», grité, pero la incertidumbre en mi voz traicionó mi espíritu. Las figuras a mi alrededor comenzaron a moverse lentamente, sus cabezas girándose hacia mí. «Eres más que un intruso, eres parte de nosotros», dijo una de ellas, y la sensación de desesperación se apoderó de mí. La conexión que tenía con ellos se volvía cada vez más clara, y me daba cuenta de que no era solo un espectador. ¿Qué debía hacer? La duda me consumía mientras el ritual proseguía, y sabía que la batalla apenas comenzaba. La adrenalina pulsaba en mis venas mientras me preparaba para actuar. El aire a mi alrededor parecía denso, como si todas las sombras del mausoleo se estuvieran moviendo, susurrando secretos malignos. «Es ahora o nunca», pensé, sosteniendo la linterna como si fuera una espada. Con un grito de desafío que resonó en las frías paredes, avancé contra los cultistas, mis ojos fijos en el líder que observaba todo con una sonrisa siniestra. «No van a llevarse a nadie más», grité, mi voz firme a pesar del miedo que me consumía. Las figuras encapuchadas se giraron, sus rostros ocultos, pero podía sentir la intensidad de sus miradas. El líder, un hombre de presencia imponente, se destacó del grupo, sus ojos brillando como brasas. «Ah, el intruso ha vuelto», se burló, su voz profunda reverberando en el espacio. «No entiendes lo que está en juego, chico». Con esas palabras se lanzó hacia mí y la lucha comenzó. Nuestros cuerpos chocaron y su fuerza era aterradora. Cada movimiento que hacía era una lucha contra la presión de la oscuridad que parecía querer devorarme. Con un golpe rápido, logré esquivar un ataque y golpear su costado, pero la ferocidad del cultista no disminuía. «No puedes detenerme», gritó, sus ojos rebosantes de ira. Sentía la presencia del demonio a nuestro alrededor, como si la propia oscuridad se uniera a él. Mientras luchábamos, las sombras parecían moverse, danzando a nuestro alrededor, como si estuvieran deseando mi fracaso.
Con un esfuerzo final logré desarmarlo, su daga cayendo al suelo con un estruendo ensordecedor. «¡Esto termina aquí!», exclamé respirando pesadamente. Él retrocedió, su sonrisa transformándose en una expresión de desdén. «Puede que hayas ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar», susurró, desapareciendo en las sombras con una risa maliciosa que resonó en mis oídos. Me quedé allí, solo, en el mausoleo, el peso de la victoria y la derrota pesando sobre mí. El silencio que siguió fue ensordecedor, y sabía que la oscuridad aún me aguardaba. Al salir del mausoleo, una mezcla de alivio e inquietud se apoderó de mí. El frío de la noche parecía querer abrazarme nuevamente, pero estaba decidido a no permitir que el miedo me dominara. El camino de regreso a casa estaba iluminado por la luz de la luna, y cada paso que daba resonaba en mi mente como un recordatorio de que la batalla contra el culto estaba lejos de acabar. «Puede que hayas ganado una lucha, pero la guerra aún está en marcha», pensé, recordando las palabras de mi abuelo, que siempre hablaba sobre la valentía y el legado. Mientras caminaba, una creciente determinación pulsaba dentro de mí. Sabía que necesitaba prepararme, no solo para lo que estaba por venir, sino también para entender lo que realmente estaba sucediendo. El culto no era solo una secta oscura, sino una parte de algo mucho más profundo que me conectaba a ellos. ¿Qué significaba esto exactamente? No tenía idea, pero estaba decidido a descubrirlo. Finalmente, al abrir la puerta de casa, un frío extraño me recorrió. Algo estaba diferente. El aire parecía cargado de una energía densa. Miré a mi alrededor, sintiendo la familiaridad de mi hogar, pero al mismo tiempo algo allí me dejaba inquieto. Fue entonces que vi, sobre la mesa de la sala, una antigua foto familiar. El tiempo pareció detenerse cuando la tomé. Los rostros familiares sonreían, pero al fondo, figuras encapuchadas se destacaban, casi como si estuvieran observando la escena. «No, esto no puede ser», murmuré, la voz temblando. Mi corazón se disparó al darme cuenta de que la conexión con el culto era más profunda de lo que jamás podría imaginar. Mi propia linaje ligado a esto, la idea me paralizó. Aquellas figuras no eran extrañas, eran parte de mí, de mi historia. El choque me golpeó como una ola y me vi luchando contra la verdad que se desenrollaba ante mí. «Daniel», la voz de mi madre resonó en el recuerdo. «Eres especial, tienes un destino que cumplir». Las palabras de ella resonaron en mi mente y ahora, con esta nueva revelación, todo tenía sentido. No era solo un mero espectador, era el elegido. La responsabilidad de liderar los rituales podría ser mía, y el peso de un legado sombrío recaía sobre mis hombros. Necesitaba enfrentar estas fuerzas no solo desde afuera, sino también dentro de mí. Sentí que la noche aún tenía mucho que revelar y que estaba a punto de embarcarme en una travesía que me pondría a prueba de maneras que nunca imaginé. No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa era segura. Sería una batalla no solo por mi vida, sino por mi alma.